Cuando él dice, yo no hablé con mis padres después del triunfo en la primera vuelta. Sí. Y los padres de Milei estuvieron en el búnker de La Libertad Avanza. Y todo el mundo los vio. Cuando Milei hace su discurso. Entonces, surge una pregunta. Si Milei es mentiroso o no. ¿Milei mintió cuando dijo que no había hablado con los padres? ¿Y miente ahora? ¿Mintió antes y ahora dice la verdad? ¿O como me dijo alguien del esquema de Milei, Javier no sabía que los padres estaban en el búnker? Ahí sí. Eso fue un lindo aplauso. Ahí empieza entonces la columna de Iván. Bueno, ¿Ibas a aplaudir? ¿cómo estás, Iván Yagroski? Muy ¿Todo bien, ¿vos? Bienvenido. Gracias. Entró Melconian al juego. Entró. Entró Melconian. Jugador fuerte, ¿no? Es como... Fuerte. Entró Melconian. Hacía falta. Hacía muchísima falta Juntos por el Cambio que entrara. Es interesante esto, porque a Juntos por el Cambio no le hacía falta que entrara un economista importante, con seniority. Sí. Hacía falta que entrara Carlos Melconian. Ajá. ¿Por qué? Porque el hombre tiene... corramos un segundo, digamos, el marco de ideas. Tiene una serie de habilidades que no son comunes, primero en la política argentina, pero sobre todo no son comunes en espacios políticos con las características que tiene Juntos por el Cambio. Es decir, como él recuerda persistentemente, de hecho no sé si lo recuerda persistentemente, capaz que siento que alguna vez se lo escuché decir. Sí, pero vos te lo acordaste. Pero yo me lo acuerdo. Es alguien criado en Valentín Alsina. Sí. Que después hizo un recorrido que lo llevó a lugares de poder, de dinero, de reconocimiento público, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué para mí es importante no solamente su origen, sino que el hombre no reniegue de su origen? No reniegue ni siquiera desde el punto de vista narrativo. Porque es alguien que, al igual que Milei, le llega muy fácil a la gente porque tiene un conjunto de herramientas de discurso que son muy fáciles de entender. Tiene un estilo muy llano. Muy llano. Se me ocurre una muy rápida. Tiene calle, ¿no? Tiene mucha calle. Melconian, tiene seniority y tiene calle. Melconian es el que instala de alguna manera... No el que instala, el que recupera, creo que fue en la mesa de Mirta, algo muy fácil de entender, que a mi juicio no es siempre así, pero por eso no quiero discutir el marco de ideas, sino hablo de por qué creo que es un activo para la campaña de Bullrich. Dice, la economía de un país es como la economía de una casa. Sí. Bueno, puede gastar más de lo que entra. No sé si fue él. Es la primera persona que yo recuerdo que hace el kickoff de eso, que después empieza... Macri lo repitió muchas veces, muy a poco, ¿no? A reinstalarse. Y después es alguien que con Fantino, ahí puede haber un predictor o no, dice, vos no podés pagar lo mismo el dólar fideo que el dólar Miami. ¿No? Diciendo, che, el que quiere viajar y gastar afuera tiene que tener un recargo. Bueno, y de esas tiene varias Melconian, la verdad. Entonces... De esas vos decís de sintetizar ideas... Que le lleguen a la gente, ¿no? Que es la discusión de esta campaña. Sí. Perdón, es importante esto porque esta campaña necesita para todos los espacios, es una campaña muy mediática. Sí. Mediática no solo de los medios de comunicación, muy mediática de los medios en general, redes sociales, WhatsApp, bueno, redes sociales, etcétera, porque la gente está con la mayor... Odio decir, pero la mayor parte de la población, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, etcétera, 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 trabajadores formales, informales, estudiantes, no estudiantes, bueno, puedo estar así un rato largo, con atención muy esquiva. Sí. Entonces... Porque está resolviendo sus quilombos cotidianos. Exacto. Y lo único que sabe la gente es que tiene quilombos cotidianos. Sí, que la está pasando como el orto. Y que no llega a fin de mes y que la inflación es una cosa estresante para absolutamente todo el mundo. Hombres, mujeres. Estudiante o no estudiante. Exactamente, y todo eso. Con algo interesante. Entonces, cualquiera que venga con una idea que además solucione ese problema de esa cotidianidad va a llamar tu atención. Así es. Pero tiene un minuto para llamarla. Mira, Marcelo Bielsa. Sí.
decía que él se rompía la cabeza de cómo condensar los argumentos, porque se los tenía que explicar, argumentos tácticos, al burrito Ortega, y el burrito tenía X tiempo de atención. No me acuerdo si era 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio o 2 minutos. Pero es una anécdota conocida esa. Sí. Bueno, hoy se da un fenómeno similar porque quienes consumen medios de comunicación o quienes se ocupan por lo menos lateralmente de escuchar a los protagonistas, economistas, candidatos, etcétera, tienen una atención bastante líquida, ¿no? Bastante esquiva. Entonces, una figura de esta naturaleza a Bullrich le resuelve varias cosas. La primera es que no tiene que hablar más de economía. Ella. Que Es un pantano. Se mete en un pantano, ¿no? Yo nunca vi una cosa igual. Porque, ojo, conozco dirigentes y que han sido candidatos y que han sido candidatas. Algunos ganaron, otros no. Que tienen los mismos problemas para entender la economía de los que tiene Bullrich. Pero nunca vi a alguien tan competitivo que se hiciera el matete que se hace ella para explicar Tremendo. cualquier cosa. Además es cualquier cosa, ¿viste? Porque no es que, bueno, no sé, el tema retenciones no lo comprende. No. No comprende ninguno de los temas. No. El eje, a mi juicio, más tormentoso, más preocupante y más evidente, no porque eso signifique que ella no entiende los fenómenos económicos, ¿no? Pero por el hecho del desconocimiento más elemental es cuando dice lo de las reservas del Banco Central. Sí. ¿No? Que dice, bueno, voy a entrar al Banco Central con una cámara para que vean que no hay reservas. Y no. Está bien. No vas a encontrar nunca eso. Pero hay otro momento en el que ella también confunde esta inflación, deflación, hiperinflación. Bueno, se hace Son un matete, elementos muy básicos también. Ella de se hace un economía. matete bárbaro con economía, entonces Melconian le resuelve un problema muy importante. Evidente que es el de comunicación. Además, Pero suponemos que Melconian va a salir. Sí, no. Yo ya lo estoy escuchando. Ya está. No creo. Lo escuché hace poco con Tereman, creo que era a la mañana. Pero no en calidad de próximo No en calidad de claro. posible ministro, El pero ya estaba jueves hablando. en Córdoba, en la Fundación Mediterránea, se anuncia que Melconian va a ser el ministro de Bullrich. Con siempre tengo problemas para el nombre de Enrique Svech. Bueno, pero soy Jagroski, es uno de así de que ellos. sí. Mesa chica con Artana y con Rodolfo Santangelo. Aparentemente Santangelo es el del banco. No, nada que ver. ¿Quién es Santangelo? No sé quiénes son. Es la mesa chica histórica de Melconian. Ok, de la Fundación Mediterránea. Sí, ahora en la Fundación Mediterránea, pero antes en su propia consultora. Y cuando él ahora fue está en presidente Egueral. del Banco Nación estaban con Svach él ahí. fue su mano derecha, por ejemplo. Santangelo es el socio histórico de Melconian. Es un hombre que se lo escucha mucho menos que Melconian, pero tiene... al revés, a mi juicio, que Melconian, esto es como el mundo culinario, ¿no? También es a gusto del consumidor. A mí lo que me pasa con Melconian es que es magnético, que me doy cuenta que es alguien muy hábil para explicarle al oído que no está tan acostumbrado a escuchar economía. Doña Rosa, digamos. Pero a mí no me convence en general. Sí. Su plan Su última, macroeconómico. quiero decir, no su plan, sino esa forma de responder es algo que a mí, porque soy por ahí más solemne o necesito. Santangelo sí. Pero es gente que se ocupa de tiene diferentes públicos, ¿no? Es decir, yo lo vi, por ejemplo, a Melconian en el método Rebord. ¿Vos decís que Santangelo también va a ser un comunicador? Yo creo que debería hacerlo, no sé si lo va a hacer. Porque tiene algo que Melconian... Me perdí en un momento. Claro, o sea, digamos, para decirlo rápido, si Melconian apunta al hormiguero, Santangelo apunta a las hormigas. Ok. En términos de discurso económico. Sí. Es decir, a Melconian, si lo escucha, digamos, a Melconian lo puede escuchar el grueso de la población. El que entienda lo que está diciendo Melconian va a decir, pero ¿cómo van a hacer esto? Y puede ir a escucharlo a Santangelo. Yo supongo que ese va a ser el mecanismo, aunque obviamente Melconian tiene, porque estuvo en gestión, porque tiene recorrido en medios, porque hace 2000 años que hace esto,
por supuesto que no estoy diciendo no entiende, estoy diciendo su mecanismo de comunicación presumo que va a ser más parecido al de el brochazo, al de ir a convencer, al día de disputar la agenda económica con La Libertad Avanza, que el de ir a explicarle a, qué sé yo, a Emanuel Agis o a Hernán Lacunza en qué implica o cómo Sí, va no, a es ser. teoría fría, sí, Exactamente. total. Siento yo que va a ser eso, ¿no? Que él va a estar más en el brochazo y que Artana, Santangelo, Svach o como sea. Bueno, son unos muñecos que no conocemos y vamos a empezar a conocer. Sí, ¿Cuánto- están en cuánto- Hieral ahora. ¿Cuánto Sí. asocia el público en general a Melconian a el gobierno de Mauricio Macri? Muy- El fracaso del gobierno de Mauricio Macri. Creo Pero también ahí hay una parte clave, digo, sí. Pero parecería que no, que salió como medio... Creo que muy poco por varios motivos, que es Melconian se cagó bastante a palos con el equipo económico durante todo el gobierno de Macri hasta que básicamente lo echaron, ¿no? Le pidieron la renuncia. ¿Por qué Uno- motivos? ¿Por qué cuestiones de fondo? En su momento, si mal no recuerdo, era primero por el marco general, Es digamos, que estaba en el central. en el Nación. Nación. Nación, perdón. Y en un momento creo Creo. que él se niega a financiar desde el Nación algunas partidas presupuestarias del Tesoro. Pero puedo que esté diciendo algo equivocado. O se niega a financiar algo desde el Nación, porque recuerdo que la idea era la defensa del patrimonio del Banco Nación, y creo que en esa etapa es que él consolida una relación de mucho afecto con Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria y además uno de los sindicalistas más cercanos de Cristina y Kirchner. de hecho, yo me acuerdo de la escena cuando Melconian se va, aplauso a los trabajadores del banco. Exacto. Perdón, no estamos hablando obviamente de Belgelbar, ¿no? No. Pero no. estamos Es hablando... un señor ultraliberal, para que la gente... Por ahí podemos empezar más atrás, porque la gente No, no, digo, tiene por qué saber quién es Melconian, ¿no? Pero estamos hablando de alguien sumamente hábil. Sí, Hoy yo elegí los titulares sí, como título. como asunto del newsletter. Sí. Te cabió. Dije, ¿ahora cómo la va a resolver? Porque... Sí, yo tampoco sabía. Me agarré al final, vi asunto y dije, bueno, entro acá. ¿Por Entras qué? asuntos, sos titular. Digo, Porque Melconian es indudablemente la figura desde la economía más hábil que tiene el sistema argentino, en términos de declaración, de movimientos, etc. Es alguien que no por nada lo convoca la Fundación Mediterránea, que estamos hablando de una institución simbólicamente para el establishment, para el sistema de la Argentina, muy, muy potente. Es como si AEA, la Asociación Empresaria Argentina, hubiera querido ser algo más que un sello de goma, ¿no? Donde se juntan y emiten un comunicado, pero no hay una estrategia conjunta de la Asociación Empresaria Argentina. Es como si AEA hubiera incorporado más empresas, más actores, hubiera tenido un centro de estudios y a partir de ese centro de estudios financiar un programa económico y que esa persona que corporiza ese programa económico fuera elegido ministro de Claro. Economía. El caso más, digamos, vamos a Ahora, hacerlo para, sencillo. ¿quién está detrás de la Fundación Mediterránea? Yo pensé que siempre era solo Melconian. No, la Fundación Mediterránea es una fundación que tiene, primero, muchísima historia. Bueno. Históricamente estaba Arcor Sí. detrás de la Fundación Mediterránea. En la última etapa, en aquel momento, digamos, quien corporiza esos deseos es Domingo Felipe Cavallo. Y en los últimos años, aparentemente, ahí hay muchas discusiones sobre quién efectivamente está detrás de esto, pero a grosso modo uno podría decir que bancos nacionales y laboratorios son quienes Bancan a la Fundación están Mediterránea. detrás, sí, y detrás de la idea de que Melconian sea el titular de Hieral Sí. y Pia Astori, que es una persona, un apellido histórico dentro de la Fundación Mediterránea, esté a cargo de la fundación. De hecho, Pia Astori y Melconian son quienes van a ver a Cristina Kirchner Sí. en aquella famosa reunión. ¿De qué forma parte eso? La famosa reunión entre Cristina y Melconian, ¿no? Exacto. Es importante este mapa porque te habla de que en el caso de que Melconian llegara a ser ministro de Economía, es decir, quien decidiera los destinos económicos de nuestra patria, sería un representante de los bancos y de los laboratorios.
Lo estoy sintetizando mucho, pero... No, es que no está mal, pero déjame preguntarme algo hoy. Sí. Cuando veo la actitud refractaria que tiene el gobierno nacional y el Banco Central con las aplicaciones, por ejemplo, con Mercado Pago, Sí. y tercia a favor de los bancos, en varias de las decisiones que toma el Central, esta es la más evidente. Estaríamos diciendo que es un gobierno... la política del Banco Central y todo el esquema del Central es una política muy pro sistema bancario, en todos sus órdenes. Acá lo que ocurre es que por primera vez desde Cavallo hay un proyecto de poder del sector privado que financia y elige a un representante, repito, un representante de muchísima habilidad política, Ajá. para Diseñar, corporizar sí. sus intereses. Ahora, ¿por qué yo dudé cuando me dijiste eso? Porque yo creo que la mejor política que hoy tiene para las empresas nacionales, que hoy puede hacer un ministro, cualquiera sea, es la estabilización de la macro. Muchísimo más que los intereses sectoriales, que seguramente haya ¿Pero una ellos lo discusión saben? sobre eso. Sí, claro. Sí, indudablemente, indudablemente. A veces no parece. No, indudablemente. Por eso lo que te digo es que acá incluso no parece que los sectores empresarios estén colaborando en nada con la estabilización de la macro. No, yo lo que... ¿Por qué dudé además? Porque yo durante mucho tiempo, e incluso en foros a los que he ido empresariales, mi argumento era, che, jueguen. Jueguen bien. No, Digo, jueguen. Sí. Porque a los empresarios no nos escuchan, no importa el gobierno, porque había muchas quejas del gobierno. Recuerden, que no existe algo como los empresarios, como no existe algo como los políticos, como no existe algo como los sindicalistas, como no existe algo como los periodistas. Se parecen todos bastante. No, vos pensás que, por ejemplo, los empresarios que viven del consumo interno durante el gobierno de Macri, de hecho Darío Epstein le recordó el otro día a Miguel Brown que le decían el capitán frío por el enfriamiento de la economía, versus los empresarios que vivían del sector financiero. No existe algo como en general, en ningún rubro, pero menos en Argentina. Después me puede decir, en privado, ¿piensan más o menos parecido? Sí, en líneas generales sí. A eso voy. Eso sí. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque, ojo, Ojo que se puede ir toda la mierda. esa es otra gran frase de Melconian. Esa es buenísima. Gran frase. No, lo que quiero decir es, ojo, le asigno muy pocas posibilidades a lo que estoy diciendo porque Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina. Pero, no sea cosa que frente al tamaño del problema estemos en una antesala donde los intereses de la Fundación Mediterránea no son los mismos, pero hagan match con los intereses, por ejemplo, del mundo sindical. Otra vez, decir empresarios y sindicalistas es una generalización. Vamos a reformular. Que los intereses del establishment nacional haga match con el sindicalismo tradicional peronista. Te iba a decir. Si querés vamos a seguramente depende ir haciendo doble clic si querés. Sí, porque yo me puedo imaginar que ciertos sindicatos compartan intereses en cuanto a que, qué sé yo, estén alineados en el mismo convenio colectivo. Pero mira, te digo otra cosa. ¿Vos viste muchas resistencias o una convivencia muy esquiva entre, lo pongo de ejemplo porque lo citamos 3 veces ya, petroleros, entre Palazzo y el sistema bancario? No. Probablemente porque los bancarios, con la representación de Palazzo y con la enorme cantidad de guita que mueve el sistema bancario, tengan los aumentos que le corresponden a los trabajadores de la bancaria. Ahora, a lo que voy es, ahí no hay evidentemente una tensión brutal como hay en otros sectores, en la metalmecánica o en otros sectores de la economía. Ahí es como si el sector, que tiene mucha guita, acompañara
O sea, hay un trabajo el requerimiento en exacto, acá acompañar el requerimiento de los trabajadores que hacen que funcione ese sector, volcando esa parte de esa rentabilidad. Es como. Uno dijera, ojalá funcionaran todos los sindicatos igual. No, y es como aceiteros. ¿Petroleros o no? Nunca hay grandes. Cuando las medidas de fuerza son en el sector agroexportador, son muy conocidas, muy duras, y por eso Jofra tiene la representación que tiene, es un sindicalista con el prestigio que tiene. Y porque reúne una serie de características difíciles, que es buen diálogo, cada uno respetando lo que hace con el sector, aumentos muy por encima de la media habitualmente, y mucha representación entre sus afiliados. Uno podría decir, sin restarle ningún tipo de mérito, porque repito, es una muy rara avis, un personaje extremadamente singular por la positiva, que negocia con un sector exportador. Entonces es muy difícil que el sector, pues lo ha hecho siempre, ¿no? Pero ganando en moneda dura, ahora liquida bueno, tiene una serie de cosas, pero no importa. Ganando en moneda dura, tenía aumentos por encima de la inflación. Pero al margen de las singularidades que tienen cada uno de los rubros, lo que digo es, cuando gente que ha escuchado a Melconian en privado y ha escuchado a otros candidatos, dice, ojo, no es un sistema el que tiene en mente. Por supuesto no se imaginen que es un proyecto como el que llevaría adelante el oficialismo o un proyecto popular. Es un proyecto liberal, obviamente, con bajas de impuestos en algunos sectores, con... ¿Qué onda con la dolarización para ese proyecto? Melconian está en contra de la dolarización. Pero ¿y cómo sería el proyecto para bajar la inflación? En definitiva, para estabilizar la macro. Bueno, los planes de estabilización supongo que no se anuncian en el cómo. Y yo obviamente por mis propias limitaciones... Pero la campaña va a tener que decir algo. Sí, pero en la campaña viste que lo que te exigen es más que... Nadie le está preguntando, nadie hace doble clic sobre, bueno, cómo dolarizás. Porque Milei un día dice una cosa, otro día dice otra. Acá yo no creo que le hagan ni cómo va a ser el plan de estabilización. ¿No? Porque una pregunta muy rara. No, lo que quiero decir es... La respuesta va a ser, como todo lo que ocurre en la televisión y en los medios de comunicación, siempre el trazo grueso. Dudo que haya que se avance en especificaciones, sobre todo porque hay una frase que repetía siempre a Rodríguez Larreta cuando le preguntaban ¿qué vas a hacer cuando asumas? Y decía, mira, el que te dice eso te miente, porque vos no sabés si vas a asumir con una inflación de 100, de 150 o de 200. No vas a saber si el dólar vale 10, 12, 15 o 20 pesos. No vas a saber si la pobreza es 10, 12, 15, 20 y 50%. No puedes saber cómo qué vas a hacer si no sabes qué país vas a recibir. Exactamente. Hace un montón que estamos hablando de Melconian y tenemos otros temas y tenemos poco tiempo. Dale. A ver, ¿por dónde vamos? Milei acusa Juntos por el Cambio de pedirle al FMI que no desembolse y así reviente el país. Hay 3 sospechosos. 4. El cuarto es Milei. Que Milei miente. Exacto. Duhovne, Pratgay o Lacunza. Lacunza dijo, ¡ey, no fui! Como, ¿quién se tiró un pedo? No, Laspina dijo. Perdón, Laspina quise decir. Que Laspina que no está... El que primero lo huele debajo lo tiene. Que Laspina, hay algo interesante de eso, porque Milei dice, fue un exministro, Laspina no entraba en la, entre comillas, la acusación. Sí. Y él elige salir a dar este debate. ¿Por qué? Porque cuando Pero Lacunza sí fue exministro. Sí, Lacunza sí. Cuando Máximo Kirchner, con información de Martín Guzmán, dice en el Congreso que había un dirigente de Juntos por el Cambio que había pedido esto, lo vuelve a decir Chodos en una declaración radial y lo sugiere, o lo dice también abiertamente Sergio Massa. Sí. En 2 de esas 3 oportunidades el señalado en off había sido Laspina. Sí. Esta vez... Ahora, vos decís, Milei puede mentir, pero si ya son Massa, Chodos, hay muchas versiones de la misma historia y se empieza a hacer más verosímil. No, algo tiene que haber. Que algo sea verosímil, que lo es, no lo transforma en cierto. No, pero digo, todos... Pero si Milei miente, entonces todos tienen que estar mintiendo. Chodos, Massa... Primero, perfectamente eso... podría ocurrir, digamos, no sería la primera vez. Ahora, perfectamente también puede ser que cuando Guzmán se lo dice a Máximo Kirchner haya ocurrido,
cuando Chodos lo dice en una declaración radial sin individualizar nombres y sugiriendo, para no obviamente comerse una denuncia penal, nombres como si fueran enigmáticos. Massa después lo dice más claramente. Y en este caso, Milei puede haber sido una herramienta de campaña, como también puede haber sido cierto. Lo que quiero decir es, si Milei, vamos a decirlo sencillo, si Milei dice la verdad, fueron o Pratgay, o Duhovne, o Lacunza. Porque son los exministros. Exactamente, de Juntos por el Cambio. ¿Por qué creo, Iván Jagroki, por qué cree que Lacunza no? No por un tema de bonomía, o de bonomía, sino porque Lacunza, desde la derrota de Larreta, no está jugando a nada. Está más marginado del esquema de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la centralidad la tuvo hasta ahora Laspina, sí, y después de Laspina Melconian. Y Pratgay y Duhovne podemos decir lo mismo, no están jugando. Duhovne no va a ser funcionario público, y Pratgay parece más un free rider, digamos, sí, ¿no? Un átomo libre que otra cosa. Por eso a mí, esta situación, cuando Milei dice que alguien de Juntos por el Cambio había sugerido eso, no me llamó la atención. Cuando dijo fue un exministro, es donde encendí las alarmas. Dijiste, esta parte no me cierra. Exacto, capaz que Milei lo leyó en National. Capaz Milei piensa que Lacunza es Laspina y se los confunde. Yo esperaría que no. Laspina se arroja arriba de la granada. Claro, ¿no? eso lo hace un poco sospechoso. No, pero ¿por qué se arroja arriba de la granada? ¿Por qué se arroja? ¿Te acordás? Porque Bonelli en Clarín consigna una conversación el sábado en la que dice que Milei había sido más responsable y que el que se había mostrado más distante había sido Laspina. ¿El distante? Distante en la idea de que cuando conversa con Valdés, el director por el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, sobre si el fondo tenía o no que hacer los desembolsos, Milei dice sí, todo lo que no le haga daño a la Argentina, palabras más, palabras menos. Y Laspina como que dijo, mira, este plan es el de Massa. Sí. Ahí es donde cobra verosimilitud lo de Laspina, pero es medio un distractor cuando Milei dice lo del exministro. Al margen, acá hay dos lecturas. O Juntos por el Cambio está actuando de una manera muy diferente a la que actuó el peronismo en una situación similar, es decir, en 2019, cuando le pusieron tope al dólar. Que fue esa discusión cuando Alberto Fernández topea el dólar, que te repito, a mí me llamaría la atención además que fuera Lacunza, porque Lacunza pidió colaboración a Alberto Fernández y lo conversó, lo ha contado más de una vez Emanuel Agis, esto que fue parte de ese esquema transicional. Y a Duhovne y a Pratgay, si bien Duhovne estaba cerca de Patricia Bullrich, no los veo, repito, no por un tema de bonomía. Sí, o colaboracionismo. De ética, sino por un tema de gente que se ha comprado, por lo menos en el caso de Duhovne, ha sufrido en carne propia varios líos que le eran ajenos. Y entonces repite en privado que no quiere volver a ser funcionario público. En el barro, digamos, sí, ¿no? Sí. Van a volver a descubrir que donde tengo declarado un baldío tengo mi casa y mi mansión. Pero qué dura que... Y esas cosas. Escucha, yo te hablaba más... ¿Qué pasó? ¿Querés que me vaya? No, pero quiero que hablemos de otras cosas también y sé que... ¿A qué hora te tengo? Bueno, pero lo último que digo respecto a esto. El caso de Milei sobre la denuncia... Sí. Póngale el nombre que ustedes quieran. A un presunto exministro de Juntos por el Cambio, es relevante no tanto por el hecho en sí, o no solo por el hecho en sí, sino porque pone sobre la mesa un elemento central para el candidato libertario, que es la autenticidad y la credibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque eso, yo ya lo he contado, se puso en duda, por lo menos para quien habla, que tiene un grado de irrelevancia grato para la Argentina, porque Argentina no es una república centroamericana bananera, como dijo Miguel Pichetto, cuando él dice, yo no hablé con mis padres después del triunfo en la primera vuelta. Sí. Y los padres de Milei estuvieron en el búnker de La Libertad Avanza. Y todo el mundo los vio. Cuando Milei hace su discurso. Entonces, surge una pregunta. Si Milei es mentiroso o no. Milei mintió cuando dijo que no había hablado con los padres y miente ahora. ¿Mintió antes y ahora dice la verdad? O como me dijo alguien
del esquema de Milei, Javier no sabía que los padres estaban en el búnker. Esa Como es buena. tampoco le había contado a Karina que estaba de novio con Fátima. Quiero decir, la composición vincular de la Libertad Avanza es extremadamente singular. No estamos acostumbrados a un fenómeno de toma de decisiones de esa naturaleza, por lo menos en los partidos que conocemos tradicionalmente. Pero ¿qué me ibas a decir? Perdóname. Hablando con Dugan, a mí me dijo, Milei no sabe mentir. Estábamos hablando de estrategia de campaña y algo. Uh-huh. Me dice, tan así que él tiene acordado que no le pregunten más por la venta de órganos porque él no quiere decir, sabe que no le conviene decir lo que él piensa y que él es un convencido filosóficamente de que eso tiene que de ocurrir. de que eso debería Bueno, poder ocurrir. Hay algo interesante Pero que como no sabe mentir, piden que no le pregunten sobre esas cosas sobre las que no quiere estar chamullando. Mira, hay algo de eso. Ayer me lo pasaba un amigo en común, un video de 40 y pico minutos de un muchacho que tiene, no recuerdo el nombre, si no lo estaría diciendo, en YouTube, en Estados Unidos, que habla sobre estas derechas tipo Trump, y dice, no es gente que miente, dice medias verdades. Ajá. Entonces, en el caso de Milei, uno podría decir lo mismo. Nada de lo que dice Milei, de lo que ya ocurrió, quiero ser enfático con esto, es mentira. Algunas cosas son discutibles y otras cosas son medias verdades. Es decir, cuando Milei dice, bueno, nada funciona por culpa de la política. ¿Qué dice Milei? Nada funciona, o muchas de las cosas funcionan mal. Bueno, muchas de las cosas funcionan mal en Argentina hoy, no solo por culpa de la política. Entonces ahí es Y en cuando, parte por culpa de la política. y en parte por culpa de la política. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo creo que flaco favor le haría a su campaña si se descubre que Milei empieza a mentir deliberadamente. Porque cuando a mí me dicen, lo que vos dijiste sobre los padres de Milei en el búnker es cierto, los padres de Milei estaban en el búnker. Sí, esto está hiper comprobado. Pero Javier no sabía. Es A una mí me media cuesta verdad. creerlo. Te cuesta creer que él no sabía que estaba en su A mí, francamente, me cuesta creerlo. Porque esto implicaría algo más interesante, que es, o Milei miente, o la persona que lo conduce a Milei, según sus propias palabras, de su hermana. le oculta información. Ajá. Entonces él no controla como líder de su espacio a la gente que tiene alrededor. Son un montón de preguntas que surgen a partir de eso, que es un comportamiento. Uno trata de no personalizar las discusiones políticas, pero hay mucho de lo personal en Milei para explicar su comportamiento Sí, político. y a Por mí- eso está interesante leer el libro El Loco. Sí, y como, Ayer me lo volvieron a recomendar. Lo y voy a como leer. ciudadano de un país que probablemente sea gobernado por Milei, me preocupa, más que mienta, me preocupa esto de que, che, posta, creo que es más grave que los padres hubieran estado ahí y que él no hubiera sabido. No sabe, ¿qué es Claro. eso? Claro. Sigamos un poco Sí. en la línea de la columna anterior que vos venías. ¿Querés que vaya a hacer pis y venga? Oh, ¿en serio? Traer un tarrito. Vamos a la tanda. ¿Querés? Nos sacamos, decimos una tanda. A la vuelta retomamos la cuestión de la estrategia de campaña de Milei y también de el protagonismo que está empezando a adquirir su vice. Dale que tengo que cuidar los riñones por si los tengo que vender. Nada. Bueno, habíamos quedado en retomar sobre la estrategia de Milei en esta parte de la campaña, pospaso, y también el papel de Victoria Villarroel, que empezó como a adquirir un poco más de protagonismo. Vos en la columna anterior habías dicho que la verdad que te sorprendía lo bien pensado que parecía todo, ¿no? Sí. Parecía bien diagramado, no parecía como el instinto simple Del león. del león. Sí. Yo soy más de esa. ¿De Yo- qué? Yo creo en el instinto del león. No, yo Yo no creo que haya una mente brillante que ahora esté diseñando que entonces No, ahora. acá lo que tenés que hacer en este momento es aplacar el discurso. Bueno, entonces lo vas a tener que votar, digamos, porque estamos frente a alguien que entiende muy bien los tiempos de las campañas y la atención que presta la sociedad argentina en qué momentos. ¿Por qué digo esto? Ojo, voy a hacer una alerta. Creo que con la presencia de Melconian
y la Fundación Mediterránea, estamos ante la primera prueba de fuego de Milei. Es decir, si el establishment en su conjunto decide, estamos hablando de bancar a Bullrich y ese proyecto, que Bullrich polarice con Massa y que los medios de comunicación se plieguen a esa estrategia, desconozco el resultado, pero puede ser la primera prueba de fuego para Milei, a ver cómo responde ante un rival con mucho más fierros que una mala candidata. Bullrich puede ser presidenta absolutamente, no es buena candidata. Ante una mala candidata y un gobierno con muchísimas debilidades. Es gracioso porque decíamos que era, hasta las PASO decíamos que era buena candidata. No sé vos, no te estoy achacando nada. No. Pero sí lo que se decía era esto. De hecho, no sé si hasta lo leí en tu newsletter. Sí. Horacio sería buen presidente, Patricia es buena candidata. Mira, asumiendo que todo el mundo tenía muchísimas ganas de votar a Bullrich, cuestión que luego no se verificó en las PASO. No, lo que se verificó es que mucha gente tenía ganas de votar a Milei. Ella era una muy buena candidata para la interna, eso seguro. No tengo la menor duda de eso. Por más que me da culpa, yo creí que esa PASO iba a estar muchísimo más pareja. Es más, creí que iba a ser muy pareja y no lo fue. Dicho esto, cuando ella empezó a hablar de economía, se reveló que, bueno, tiene extraordinarios problemas para abordar esa temática en particular. Cuando ella va a la cuestión de autoridad, de seguridad, etcétera, se navega muchísimo mejor, es el mar en el que se siente cómoda. O decir qué barbaridad, 120% de inflación. Por eso lo bueno, pero esa impugnación la puede hacer cualquiera. Bueno, la venía haciendo, después tuvo que cambiar a una cosa más de propuesta. Fíjate una cosa, cuando ella tenía una frase muy interesante que es: conmigo esto se termina. Sí. Pasaba cualquier cosa tóxica para la convivencia y ella decía: conmigo esto se termina. Eso, frente a la irrupción de Milei, quedó de modé. Entonces, ahí hay un desafío para Melconian y para la propia Bullrich, que hoy sigue siendo la que está más complicada, obviamente, eso no cambió. Pero, repito, para Milei es la primera prueba de fuego, porque no estamos hablando solo de la irrupción de Melconian, sino que estamos hablando de la irrupción de un aparato. De una parte muy importante de todo el establishment económico en su conjunto, que tiene mucha capilaridad en obviamente en todo lo que es el sector privado, en la política y en los medios de comunicación. Y es alguien que, si apostó en todos los órdenes de su vida, es gente que no está acostumbrada a apostar y perder. No. En general, apuesta y gana. Sí, en general apuesta y gana. Escúchame, ¿ya descubriste quién es el cerebro magnífico detrás de la campaña de Milei? No. Bueno, ¿cuál es el papel de Victoria Villarroel? No, ojo, hay una hipótesis. Ah, ¿cuál es la hipótesis? Sobre esto. Dímela. Que es que, y lo planteo como hipótesis que a mi juicio no es verosímil, por la gente que no es mi caso, pero que ha compartido tiempo y espacio con Javier Milei y con Karina Milei, que es que sea ese tándem, que sea Karina. Y bueno, pero un poco es el instinto del león, son ellos. Bueno. No hay un yanqui contratado. No sé si yanqui. Un consultor catalán. ¿Entendés? No existen los genios al final. Yo creo mucho más en el instinto de los políticos que en los genios consultores. Yo estoy de acuerdo, no me parece, estoy de acuerdo en eso. Y creo, es más, que los candidatos eligen a los consultores que les gustan, y no es que hacen lo que dicen los consultores. Es decir, entrevistan a 10 consultores. Yo creo que hay que hacer A al cuadrado. Entonces viene uno y me dice hay que hacer A-1, A+2, y viene uno y me dice hay que hacer A al cuadrado. Este es bueno. Pues me va a decir lo que quiero yo, pero al margen de que eso es una hipótesis, no importa. Hay algunas cuestiones que para vos son de diagrama, de pizarrón. O que realmente estamos ante una figura única. Que conectó, única en su tiempo. Porque, o que conectó con el sentir de su tiempo. Sí, pero pero no es el mismo este hombre que le dice a Larreta que lo voy a pisar como un gusano con alguien que sale a decir es el mismo en distintos tiempos. En radio, algo que es
el intento de captura del voto, incluso te diría, independiente, ¿no? Alguien que dice, yo quiero ganar pero con buenas armas, Sí. no como Juntos por el Cambio que quiere que explote todo causándole daño a los argentinos. Es una frase que podría Puede decir Cristina. Sergio Massa o Cristina Kirchner Sí. en otro momento, u Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Es decir, es muy difícil estar en desacuerdo con esa postura, por más que no sea verosímil la denuncia de Milei. O mejor dicho, no haya pruebas sobre la denuncia de Milei, ni siquiera un nombre. Eso es lo de menos, casi te diría. Entonces, No, pero por más que sea una puesta en escena, es genial. es muy interesante. Entonces, yo sigo y con a él la le duda. sale porque, perdón, la misma denuncia, ¿Quieres un mate? Pues está en su lógica. la misma La metió denuncia, su- la misma denuncia, decir que Juntos por el Cambio fue a pedirle al FMI que no desembolse para hacer reventar el país y qué irresponsable semejante actitud, fue dicha por el kirchnerismo una y otra vez. Y es un efecto distinto el que tiene dicho Obviamente. por el Cuca que dicho por el León. ¿Qué me decía alguien de Juntos por el Cambio? Cuando me decía, esta es la histórica denuncia del ecosistema de Massa. Y le digo, pero bueno, Máximo Kirchner, Sergio Chodos, el propio Massa y Milei. Y me dice, bueno, el ecosistema de Massa. Bueno, sí, ahí está. No. ¿Qué relación tienen Massa y Milei? ¿Qué puedes decir de eso? Porque está todo el tiempo esa denuncia, ¿no? Bueno, en Juntos por el Cambio hay hay un convencimiento sobre que es una sociedad política. Sergio Berni ayer lo dijo en Duro de Omar, digamos, ¿no? Dijo nuestros No veo ese programa. intendentes, creo que dijo, le cuidaron la boleta y le pusieron concejales en las listas a Milei. ¿Y por qué dijo eso Sergio Dijo, Berni? bueno, uno tendría dos maneras de aproximarlo. Sí. En términos O porque netamente es verdad, morales, éticos sí. y filosóficos es porque es verdad. Sí. En términos políticos, prácticos, Aunque lo desconozco. porque digamos, decís ¿no? algo que aunque sea verdad, no, es medio inconfesable. Sí, desconozco eso. Pero lo que dice Berni es cierto. Digamos, el reconocimiento, la confesión o el dato que aporta Berni es cierto. Supongamos que los fiscales le cuidaron la boleta a Milei en la idea de que tenía que ser una elección de 3/3. Que no se pinchara del todo a Milei. Yo tengo para mis que no serias ganara- dudas sobre eso igual. ¿Cuál? Porque ¿Sobre que sí, le hayan cuidado la boleta? Sí, porque por lo menos en esta idea de que fue en todo el país. Para mí, el resultado en Salta y en Tucumán, Sí. Que ganó Milei escandalosamente. que ganó Milei, Con gobernadores perdón, peronistas que... estaba discutiendo sobre otra cosa. Sí. Yo estaba discutiendo sobre la idea Sí. que dice La Libertad Avanza que le robaron boletas. Ah, Perdón, con lo que acá... Estoy con algún problema cognitivo. que es exactamente el contrario a que le cuidaron la Exactamente. boleta. Sí, correcto. No dije nada, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Ok. Estamos todavía queriendo hablar un poco de Victoria Villarroel. Qué personajito, ¿eh? Sí, Que además Acá- cobró un protagonismo en esta segunda parte que no tenía tanto antes. correcto. Dijo ante una pregunta de Crónica TV que que Lali Espósito era alguien que esbozó las críticas a Milei porque vive del Estado o se llena la billetera con la plata del Estado. Sí. Es una obviedad, Es pero una la idea tengo decir que que decir, es muy falso. que Lali Espósito es alguien que no solamente trabaja hace muchos años, mucho antes que exista hegemonía o protohegemonía del peronismo, en estos últimos 20, que Bueno, pará, no tanto. Sí, Lali labura de antes de que Néstor fuera presidente. claro, Lali labura desde qué edad, ¿de los 2? Sí, fue Kiri Morena, labura de los 5. Está más o bien, menos. pero ¿cuál fue su primera aparición en televisión? ¿A qué- Chiquitita, no sé, yo no sé. No, Rincón de chiquitita Luz, no. en alguno de esos estaba. No es chiquitita, es Lali, Ah, es yo te- posterior. Pero es Rincón de posterior, Luz, yo es tenía posterior. entendido eso. Es más Después joven, tiene Casi Lali, Ángeles. chicos. No, pero en Rincón de Luz. en una de Lali esas tiene estaba. 30 años. Claro, exacto. Y es verdad que trabaja de Sí, chiquita. los 10. Sí. Bueno, no importa. Al margen, resumiendo, Victoria Villarroel acusa a Lali Espósito de decir lo que dijo, de impugnar o de Sí. lamentarse por el triunfo de Milei, porque presuntamente hace negocios o la contrata al Estado. Hay un argumento que
cae por su propio peso, que es el éxito que tiene por sí misma Lali Espósito como actriz o como cantante, donde en cualquier lugar del mundo llena conciertos que se cuentan en cientos de miles de dólares. A partir de eso, se genera una discusión sobre el propio financiamiento de la carrera política o de la vida personal de la propia Victoria Villarroel. Te retuiteé ese tuit, ¿te bardearon mucho? Bastante, pero es lo de menos en ese sentido. Yo cuando retuiteo soy a veces la mancha venenosa. No, vos te Vos tenés imaginarás. tus propios trolls, me imagino. No, pero vos te imaginarás que No te importa. la mayor cantidad de ¿De qué? disconformidades con mi lectura Porque ella te respondió. fue por la respuesta de la propia Villarroel. Sí. Que además mi sensación es que agarró a un hombre de paja. Sí. Que sería y- vos. No, que era, como ella le llamaba, un zurdo. Ajá. Y no esperaba ni mi reivindicación al Sí. ejército argentino, ni mi reivindicación a Julio Argentino Roca. Me perdí toda esa conversación, la verdad. Ok, lo que importa de Sí. esto... Ganaste a followers, quizás. Claro, gané un Por el poco ejército. lo que importa de esto, que no es por supuesto ese cruce, sino que si Lali Espósito es acusada de vivir del Estado, cualquier persona de ahí para abajo puede ser acusada de vivir del Estado. Sí. Mucho más si sos diputada nacional y tu primera relación de dependencia, según los registros públicos, fue en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. A partir de ahí, ¿De qué vive Victoria Villarroel de toda la vida? bueno, ¿Cómo pagan el alquiler esa gente? eso es algo que podría... Eso es algo que, como le dice Marlon Brando a Sony en la primera película del Padrino, cuando acusa a una familia rival de vender droga, Sí. le pide disculpas Don Corleone, y cuando se va le dice a su hijo Sony: a mí no me interesa cómo otros se ganan la vida, entiéndelo. ¿Quién sabe cómo? No es parte de la ¿Viste un discusión ejemplo, pública. ¿viste un ejemplo justo en un contexto de gente que se gana la vida no vendiendo... Pero no sea literal, el concepto es lo que Ese vale, concepto. Fito. Bueno, perdón. Entonces, hay algo que surge a partir de eso, que es que para mí es lo más interesante de esto, que es la atención sobre Victoria Villarroel. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene mucha relevancia, que además de ser vicepresidenta sería encargada de las áreas de defensa y seguridad, según Sí. dijo el propio Milei, y que Áreas que además recibirían un aumento en sus partidas, ¿no? El Más área de atención, defensa. Más potencia. que es algo que, viste, hay una frase en Estados Unidos que cobró mucha popularidad que dice: la peor persona que vos conocés puede tener un gran punto. Ujú. Bueno, es lo que me pasa a mí con Victoria ¿Vos Villarroel. pensás que hay que ponerle más plata a defensa? Sí, yo creo que Deja de joder. si bien esta gestión ha empezado a reparar en términos presupuestarios y salariales a las Fuerzas Armadas y a toda el área de defensa, en términos de equipamiento, en términos de sentencias, en términos de sentencias salariales me refiero, y en términos de ingresos, hoy tiene destinado, depende con quién hables, pero entre el 1 y el 1.23% del gasto a defensa, cuando en todo el resto de los países de la región, con extensiones territoriales parecidas a las de Argentina, son bastante más. Y Argentina, ¿Cómo cuáles? Porque primero que estamos en una zona de paz. hasta que no es más una zona de paz. Hasta que si te quiere venir a invadir Estados Unidos, No, mucho pero no no- puedes hacer tampoco, hermano. Pero la discusión nunca es con que te venga a invadir una potencia. Esas situaciones no se dan y no existen. Por lo menos para ¿Cuál es el países... escenario que hay que Pero analizar entonces, ¿cuál para...? es el escenario? Pero vos tenés conflictos territoriales permanentes. De hecho, sin ir más lejos, la Marina, creo que fue la Marina chilena, publicó un mapa donde hay áreas de la Patagonia, áreas continentales que le corresponden a Argentina, y la Marina chilena los plantea como si fueran de Chile, que incluso es algo que ni siquiera dice el propio Boric. Entonces, las cuestiones de defensa son cuestiones muy importantes, que no las usás hasta que las necesitas, e incluso a veces, y ojalá, no las necesites nunca, y oficien solamente como elemento disuasorio. Pero a mí me parece claro que
y yo lo tengo escrito, lo estaba buscando pero no lo encuentro. Lo tengo escrito hace como 1 año y medio, 2, cuando asume Agustín Rossi, sobre la necesidad de que Argentina reconstituya su área de defensa. Bien, me excede demasiado este tema. Okay. El tema del acuerdo con el FMI ya lo hablamos con... Ya no queda nada más que hablar. No, sí, un poco la campaña de Massa. Sí. Hablemos un poco de si ves si se activa o no se activa el peronismo. ¿Qué pasó posterior a las medidas que se anunciaron el domingo? ¿Hay campaña? ¿La ves o no? Yo veo como que todavía... como si Massa se pusiera muy solito al hombro de la campaña. Después también veo una suerte de campaña más silvestre. El abuelo que convence al nieto. Sí. Y después en los cuadros medios... No sé, no veo mucho, pero tal vez soy yo. No veo una coordinación en la campaña, no veo como que haya algo, viste, una movilización. Es difícil incluso entrevistarlos. Es que creo que el punto central, yo tengo ese marco teórico históricamente, que es que no existen los problemas de comunicación, que son problemas políticos que después derivan en problemas de comunicación. Entonces, hoy el problema que tiene el gobierno es que, según incluso las consultoras más optimistas, prevén inflaciones de 2 dígitos para el resto del año. O cercanas a los 2 dígitos para el resto del año. Aun cuando acá tiene un activo que mostrar Massa, en la última semana los alimentos desaceleraron mucho el crecimiento que venían teniendo. ¿Desaceleraron o retrotrayeron las listas? No, si vos... ¿Pasó eso o no? Si digamos, aumentaste 10 y bajaste 6, aumentaste 4. Sí. Entonces, ahí hay algo donde impactó positivamente. Las medidas que toma y que decide el ministro de Economía son medidas que eran muy demandadas, pero la conversación es la de siempre. Son medidas que, excepto los salarios públicos y alguna otra recomposición de los informales, vienen a paliar el aumento inflacionario. ¿Por qué esto? Porque Massa tiene 2 alternativas. O hacer una campaña muy compleja con lo que él llama el síndico y las limitaciones del propio Fondo Monetario Internacional, y muñequear para no cumplir el acuerdo con el fondo, que en el último reporte del staff es lo que dice no cumplieron con nada, y llegar así a las elecciones, o romper con el Fondo Monetario Internacional con, saben que yo tengo una visión crítica respecto a eso. Pasa sobre que todo hay en medio de la campaña. Modos de romper. Una cosa, por ejemplo, es dejar de pagar. Otra cosa es decir, bueno, aunque no me dejes hacer estos gastos, los voy a hacer igual. Pero eso no es romper, porque eso es lo que viene haciendo Massa. De Claro. hecho, te repito, el reporte del staff a Massa le dice, no cumplieron con el déficit, no cumplieron con las reservas, no cumplieron con casi nada. Entonces, yo creo que es esto, viste, de narrar lo que evitaste, Y es muy difícil. que es imposible en política. Sí, Massa está es muy difícil. forzando y tensando la cuerda para poder hacer políticas, en este caso de recomposición de ingresos, y no romper con el Fondo Monetario Internacional, que en todas las curvas, Está a punto de chocar. tenés riesgo, porque cuando Massa viaja, Sí, de hecho la evaluación fue riesgosísima. pero vos ahí tenés riesgos que son internos, ¿no? Son sociales. Sí. Yo te hablo de riesgos en este caso, con el fondo. Porque además ahí, por ejemplo, el gobierno dice que tenía 2 aliados, que era el propio presidente de los Estados Unidos y Jake Sullivan. Y tenía alguien que no interpretan como aliados, que son Anthony Blinken, el secretario de Estado, y Janet Yellen, la titular del Tesoro. Lo cual es raro, porque Yellen, cuando fue titular de la Reserva Federal, hizo una política muy expansiva. Era más progresista en ese sentido, Estaba o ahí más heterodoxa. Yo no sé si el gobierno tiene razón o no en esto. Lo que digo es, se mete una persona que complica mucho las negociaciones para Argentina, que es Rodrigo Valdés. Que si uno escucha los reportajes de Alejandro Werner, el hombre que comandó, digamos, la habilitación del préstamo a Macri,
tienen discursos o da la sensación que tienen marcos de pensamientos muy similares. Y una Kristalina Georgieva, que esto es interesante, si pueden lean el libro de Werner, que es, repito, el que ocupa ese lugar, porque él lo que dice es, sugiere casi explícitamente que la acusación que le hacen a Kristalina Georgieva cuando estaba en el Banco Mundial, y por la cual casi ¿ustedes se acuerdan que había una situación donde parecía que Georgieva jugaba a fondo con Argentina cuando Guzmán era ministro, y en un momento le hacen una movida de ajedrez y le desempolvan una denuncia cuando ella era funcionaria del Banco Mundial por haber beneficiado a China con un índice? Eso a ella la deja muy debilitada, y Werner, casi, uno podría decir esto que decías vos, ¿no? Sobre, bueno, el que narra la situación, sobre él carga por lo menos la sospecha, sugiere en el libro que ella es culpable, no solamente sospechosa, sino culpable de beneficiar a China en esa secuencia. Entonces, una interna de ellos que te impacta. Que te impacta directamente en los destinos de un país, de la economía de un país de 44 millones de argentinos. Exactamente. Es tremendo leerlo. De hecho, así, si ustedes ven la entrevista, yo recomiendo. Bueno, pero parte de haber ido al fondo es esto. Yo recomiendo enfáticamente la entrevista que le hizo Alejandro Berkovich a Alejandro Werner en C5N ayer. Porque ahí uno ve cómo el hombre tiene impugnaciones directas. Ya no es alguien que esté en el organismo, al gobierno argentino, es decir, cuestiones de razonamiento de política interna muy, muy fuertes. Uno puede decir, no tiene por qué no hacerlos porque ya no es más funcionario. Sí. Pero hay otra cosa, estoy citando periodistas a lo bestia. Hay algo que en la entrevista que le hace Ezequiel Burgo en Clarín, que me parece muy interesante el razonamiento que hace Burgo, que dice, estos libros, como los que escribió Werner, se escriben o la gente que los escribe prende el ventilador a la mitad, sí, porque no quiere romper todos los puentes, o prende el ventilador entero y encima sopla, que son los que no tienen ninguna intención de volver al lugar del que se fueron. Ese es el caso de Alejandro Werner en este libro, dice Burgo, que lo escribió además con otro periodista, sí, que es como Martín, cuando el Turco Asís se fue a Clarín. Sí, pero el Turco Asís, cuando se va a Clarín, escribe un libro demoledor, sí, que todo el mundo sabía a quién se refería. Con otros nombres, ¿no? Pero con otros nombres, exactamente. Sí. Pero obviamente que, que ahí no volvés. Exacto, totalmente. Ahí no volvés. Entonces, ¿qué más naves? Hay toda una situación que excede por mucho a la Argentina. De hecho, el gobierno sospechan que el fondo desembolsa el préstamo. Sí. Luego se conoce el ingreso de Argentina a los BRICS. Sí. Que ponen en duda luego, el dólar como moneda única de intercambio. Ajá. A las horas, había habido antes de eso había habido un comunicado del fondo. Sí. A las horas sale Kristalina Georgieva a agregarle declaraciones a ese comunicado en el que dicen tienen que regular la suba de salario, jubilación. Como si hubiese llegado una especie de regaño porque entramos a los BRICS inmediatamente después de que yo te hice el desembolso. Exacto. Y otra cosa interesante es que ahí estas cosas parecen marginales, pero no lo son. Sí. Parecen anecdóticas, pero no lo son. Que es, ¿vos por qué entras a los BRICS? Porque Lula hizo mucho. No porque operativo. ¿Cuál es tu objetivo? El objetivo es comercial. Sí, desdolarizar parte de tu comercio. Sí, y mejores términos de intercambio, etcétera. ¿Qué dijo el presidente? Alberto dice, entramos por una cuestión geopolítica. Bueno. No. El presidente que no viajó, además. No. ¿Qué? Bueno, no, porque para decirlo rápido, en una guerra China-Estados Unidos, India juega para Estados Unidos, no juega para China. Entonces es un club solo comercial que pueden algunos de sus socios tener coincidencias geopolíticas o no. Pero no es el eje rector. Okay, porque aparte la frase de Alberto no lo defendía frente a la cuestión de Irán, por ejemplo. Y eso cae, uno supone, no lo sabe, particularmente mal. Sí. En los Estados Unidos. Por decir, si es un club de intercambio comercial, qué sé yo. ¿Qué te importa? Hay intereses permanentes, no ideologías permanentes. Además, si mirás, excepto Etiopía, que puede ser el permitido africano,
No, tenés todo. Tenés países que tienen su industria energética o su potencial energético es muy importante. Argentina podría pensar lo mismo en Vaca Muerta. No tiene ni para competir ni con Brasil, ni con Arabia Saudita, ni nada, incluso con el mejor de los escenarios proyectado por Galucho, por Miguel Galucho, pero es un jugador importante con Vaca Muerta. Ahora, es comercial. Si vos decís que es geopolítico, que puede serlo, no digo que no, pero sí. Si es geopolítico, bueno, vos pero sumás que China empujó, Sí. que por primera vez te prestó los DEX y pagaste con yuanes el vencimiento del fondo, y vos decís que el alineamiento es geopolítico, bueno, no es solo comercial entonces. Entonces yo si soy Estados Unidos digo, entonces te tengo que prestar más atención y me cae peor que te incorpores a un bloque geopolítico que solamente un bloque comercial. Entonces, Pero vos decís que no es geopolítico. no, yo lo que digo es que vos tenés dos maneras de encararlos. O como un bloque comercial, que es lo que dijo el ministro... Sí, lo que dice la India, digo. y lo que dice Brasil, o lo que dijo Alberto, que dijo geopolítico. Vos podés además decir que es comercial y oficiar de un bloque geopolítico. Esto es como... no hay necesidad a veces No había necesidad de decir geopolítico, Alberto. Yo creo que no había necesidad y creo que puede haber caído mal en Estados Unidos. Y esa Qué raro. sumatoria de cosas... ¿Quién metió la pata? Y en esa sumatoria de cosas, creo que hubo algún fastidio extra de los Estados Unidos. Fito decía, Alberto no viajó. Yo pregunté esto en Casa de Gobierno porque Sí, yo hubo fui todo un lío con bastante eso. crítico. Y entiendo que no haya viajado el presidente, menos entiendo que no haya viajado o el canciller o el vicecanciller Sí. o Todesca o alguien a representar a la Argentina, porque si bien es cierto que no viajaron los primeros mandatarios del resto de los países sobre los cuales había unanimidad para el ingreso de los BRICS, todos mandaron a alguien, excepto Argentina. Uno al menos. Pero bueno. Yo podría haber ido. No, yo decía lo de Irán porque acá enseguida saltó Macri, Patricia Bullrich, Milei, los medios. Alberto se hizo amigo de Irán. Como si esa fuera la conclusión respecto del ingreso de Argentina a los BRICS. Sí. Que vos, si hubieras dicho es algo meramente comercial, es una forma de No, cualquier escudarte frente a eso. Cualquier bloque en el que entre Irán, sobre todo con el pasado inmediato del memorándum de entendimiento, de los atentados, va a ser una cuestión de política interna y va a ser mirada de reojo. Que no significa, lo que planteamos siempre, olvídense de Irán, voy a una cuestión más general, que haya una genuina preocupación por las democracias a nivel global cuando la agenda es comercial. Yo siempre pongo el ejemplo, primero de que Macri no solamente fue a las cumbres de los BRICS, sino que además tuvo un diálogo, aquel famoso diálogo con Xi Jinping en el que le muestra el gol de tiro libre, que dicho sea de paso, no hablamos lo suficiente de que fue un golazo como le pega Macri. Pero al margen de eso, no había una impugnación en ese sentido, como no había tampoco para Estados Unidos cuando Biden se junta con el bloque de Asia, donde, me repito mucho con esto, me parece importante, del bloque ASEAN, 3 de 10 son democracias, o que Nikki Caputo haya sido cónsul de Singapur en Argentina cuando es un país que tiene hace 65 años el mismo partido gobernando su nación. Entonces, son cuestiones de política interna. Sí. Es como cuando en Estados Unidos putean a los cubanos o a los chavistas o a lo que sea en Florida, y después es el primer importador de petróleo de Venezuela, pues son cuestiones de política interna. Ahora, creo que... Ya es hora que te vayas. Uy. No, terminá con eso. No. Por eso que tenías una vos tenías una reunión re importante a las 3. Yo me preocupo por vos. No, pero yo me tenía que ir a las 2. Son las 2:35. Por eso. Pero, ¿qué? Como que ya está. Pero esto es ahora como... ya fue, sigamos hasta las 4. Que Xi Jinping, ahora si me Xi robaste... Jinping ya se fue de la mesa. Si me robaste... había comido milanesa con papa frita, te comiste la mitad de las papas fritas y te comiste 3/4 de milanesa, comete el plato entero ahora. No me dejes las sobras. Te pedí irme a las 2 de la tarde, son las 2:35. La verdad que... quedar hasta las 4? No, yo creo que... no, lo voy a decir de una manera como cenital. Te cagaste en lo que yo te había pedido. No.
Al revés, te ¿Vos vengo. fuiste que la mitad se fue al baño, todo? Yo además te vengo Minuto haciendo. y medio estuve haciendo Escuchá, pis. te vengo haciendo gestos de. Yo creí que tenías el ancho de espada. No sé. ¿Qué gesto hiciste? Completamente imperceptible. Mira, encima estás Ese gesto era más. es la última columna, ¿no? Es la última columna, porque vos al martes que viene no llegás. No. Me estoy recuperando que no parezca. Aunque parezca decadencia, no lo es. Mira, me están llamando. Estoy en un justo. punto de inflexión. Salvó la Iván campana. Jagroski, hasta el martes que viene. Hasta el martes.